Hola, como ya sabéis mi nombre es Héctor D'Alessandro y soy coach en PNL y doy cursos de escritura creativa. Bien, a raíz de mi último vídeo algunas personas me dijeron: ¿por qué no explicas esto de la profundidad? ¿Cómo es que un autor puede ser considerado, pongámoslo entre comillas, profundo? Pongámoslo entre comillas para quitarle un poco de solemnidad y que no se haga tan denso o tan importante que parezca por momentos que no podemos entenderlo, porque realmente sí que podemos entenderlo, podemos entender esto y todo el resto de la literatura y la escritura creativa, y también, sin pretender ser ambicioso, cómo funciona nuestro cerebro a la hora de crear, a la hora de crear lenguaje hablado y a la hora de crear lenguaje escrito. No me considero ni soy un experto en cómo funciona el cerebro, pero sí que sé, gracias a la programación neurolingüística, cuáles son las consecuencias de su funcionamiento, cuáles son los índices, las puntas del iceberg que nosotros sí podemos observar a la hora de crear lenguaje hablado, crear lenguaje escrito, creativo, tanto si es lenguaje para uso científico, ensayo científico o de pensamiento especulativo, como si es lenguaje creativo con vistas a crear narración, a crear historia, oral, escrita, historia verbal, básicamente, narratividad, crear narratividad. Bien, llevo muchas décadas observando qué es lo que hago y he sacado muchas consecuencias acerca de qué es lo que hago, qué es lo que hago a la hora de escribir, evidentemente, además de observar, por supuesto, qué es lo que hago internamente en muchas otras áreas de mi vida. Pero en lo que aquí importa, que es la escritura creativa, he observado, y más al haber hecho programación neurolingüística, he observado atentamente qué es lo que hago internamente para crear, para poder transmitir este saber a otros y que les resulte fácil. Es un poco aquello de Einstein, aquello de tú vas en un tren y entonces el tren se desplaza a, supongamos, 180 kilómetros por hora. Si tú te desplazas dentro del tren a tu paso normal, tú vas más rápido que el tren. En el aprendizaje dinámico, propiciado por técnicas como la programación neurolingüística u otras similares, esto es una verdad experiencial, es una verdad que cualquiera puede experimentar. Uno asiste a un curso basado en estas técnicas y absorbe y descarga en su sistema nervioso, en su cerebro, una cantidad de información interesante que inmediatamente se activa. Digamos que aprender de estas maneras no es aprender a la manera clásica, normal, con que nos enseñaban nuestros maestros o nuestros profesores en la infancia o en la adolescencia, sino que es una manera activa, una manera, digámoslo así, comprometida, también quitándole importancia a la palabra, quitándole solemnidad más que importancia. Y es aprender de una manera fácil. Pues bien, yo me puse a reflexionar, a observar qué es la profundidad en la escritura creativa. Es decir, cuando decimos que un escritor es profundo, y empecé a observar la prosa profunda y me he dado cuenta de algo que quiero transmitir hoy, y es muy interesante. Llevo mucho tiempo sistematizándolo y he hecho algunas conferencias donde lo explico. La gente se sorprende por lo fácil que es una vez que está formulado. Lo único que he hecho ha sido reformular de una manera diferente unas ideas que ya estaban presentes. Y vuelvo al tema de siempre, vuelvo al fraseo. A la hora de comunicarnos, cuando lo hacemos por escrito o hablado, usamos solamente 4 tipos de frases, 4 tipos de proposiciones o enunciados, que os conté en algún otro vídeo, que yo de pequeño las llamaba por un lenguaje como si dijéramos de señas. Es una o así también, es la proposición simple, la proposición que simplemente dice pues Pedro está enamorado de la condesa, por decir algo. La proposición coordinada, que coordina dos eventos que pueden ser de orden fáctico, de orden práctico, existente en la vida llamada real, como por ejemplo, mientras Pedro sube la escalera, pues María va al mercado a comprar algo.
coordina dos elementos que hasta el momento mismo, y esto es muy importante, hasta el momento mismo en que son coordinados dentro de una frase, es decir, dentro de una idea, nadie los había visto coordinados. ¿Mm? Pongo un ejemplo literario que es sumamente interesante, donde la frase no es coordinada, sino que son dos frases simples, pero las ideas sí que son coordinadas. Al comienzo de un libro que para mí fue muy importante, que es Trópico de Cáncer, de Henry Miller, bueno, tan importante que a los 17 años lo leí y dije, yo quiero escribir. A ese grado fue importante. Bien, ahora que he acabado de coordinar estas dos ideas, la idea de la existencia de ese libro del autor Henry Miller y lo que pasó en mi propia vida, ahora voy a hacer una frase coordinada, que son dos frases simples que están coordinadas por una idea abstracta. En ese libro, al comienzo, en la tercera línea, cuarta línea del libro de Henry Miller, él dice, en una frase simple dice, aquí, refiriéndose al lugar donde vive, creo que es Villa Borghese, en Francia, aquí todo está limpio y está reluciente. Y a continuación agrega, pero nosotros estamos todos solos y estamos muertos. ¡Uf! ¡Qué catombe emocional cuando se une la idea de limpieza de un lugar físico, de pulcritud en un lugar físico, y la idea de soledad y muerte, supongo que emocional, se supone que emocional, en la obra de Henry Miller. Bien, esto es una coordinación, idea de limpieza del mundo físico y algo que se opone a limpieza en ese momento, que es muerte y soledad, en el mundo espiritual o emocional o mental interno del narrador que está contando la historia. Esto es una coordinación. Bien, pero en medio de esa coordinación sucede algo muy interesante que habla de la idea de profundidad, porque indudablemente alguien puede leer este libro y puede pensar, qué interesante, yo he escuchado cosas así. Bueno, es más, me las he escuchado a mí mismo, cosa que me causa gracia. Qué profundo este autor, qué fuerte las imágenes, qué fuerte las ideas que tiene y posee y expresa. Asociar la limpieza con esta sensación o sentimiento de soledad y de muerte y bueno, y etcétera, etcétera, que también puede ser asociar, pues, puede ser exactamente podría haber hecho exactamente lo contrario, podría haber dicho, aquí todo está sucio y asqueroso y sin embargo nuestro amor ilumina todo el escenario. Y también sería una asociación, una coordinación de dos ideas que hasta el momento en que el autor, a través de su narrador, no las junta, nunca antes estaban juntas. Y entonces esto produce, digamos, un estallido cerebral dentro de nuestro cerebro, hace una conexión entre neuronas, entre axones y dendritas, interesante, que nos conmueve internamente y nos hace seguir leyendo y nos hace interesarnos por lo que piensa, siente y expresa ese escritor acerca de lo que él vive o vivió en la existencia esta que llevamos todos, donde hay personas que hablan por vídeos, etcétera, que hablan a través de vídeos y los cuelgan en internet, etcétera. Bien, lo que pasa ahí en medio de esta conexión entre la idea de pulcritud y limpieza y la idea de soledad y muerte, es un factor explicativo. Falta ahí un factor explicativo, falta una frase en medio que explique cuál es la relación entre una y otra. Como este lenguaje es casi poético y como está al comienzo, luego la novela lo va a desarrollar extensamente mediante escenas donde se muestre la conexión entre estos dos elementos dispares, no es necesario ponerlo. Pero bien, la frase que falta podría ser, por ejemplo, ¿no? Me la invento. Aquí todo está limpio y pulcro. Sin embargo, cada tarde me hundo en pensamientos que me llevan a concluir que aquí realmente todos estamos solos. Es más, viendo el panorama general, estamos todos muertos. Podría decir eso perfectamente. O podría decir algo totalmente contrario y positivo. Sí. Bien, eso que está ahí en medio que yo puse, que es un factor explicativo, es lo que en ciencia se llama variables intervinientes. Pongo un ejemplo de Einstein. Einstein en su redactado de la teoría general y especial de la relatividad, en algún momento
dice algo así, no es textual, dice algo así como... según la teoría especial o general de la relatividad, si queremos dimensionalizar el espacio, entendiendo espacio por la sensación interna que tenemos de espacio, tal y cual. Bien, esa frase que está ahí en medio que dice, entendiendo por espacio la sensación interna que tenemos de espacio, además de ser muy interesante porque dice que las ideas que tenemos acerca del mundo son sensaciones que se producen dentro de nuestro cuerpo. Eso es muy interesante. Pero esa idea que está puesta ahí en medio es una frase yuxtapuesta. Es como la frase que yo intercalé arbitrariamente en medio de la frase de Henry Miller. Es la especialidad de frase, por ejemplo, de William Faulkner o de Günter Grass, el escritor alemán, autor de esa maravillosa obra que es El tambor de hojalata. Bien, pues lo que quiero decir hoy justamente es que la frase yuxtapuesta, igual que la frase subordinada, pero en mayor medida la yuxtapuesta, que es un factor explicativo que está inserto en medio de frases, explicativo o amplificativo o especificativo, en general algo que aporta un matiz y que explica la razón de la conexión entre esas ideas, es la frase que le aporta a nuestro pensamiento y a nuestro pensamiento creativo y a nuestra expresión verbal creativa y a nuestra expresión escrita creativa, le aporta la dimensionalidad, le aporta la llamada profundidad, un fenómeno de efecto de contraste, de perspectiva caballera, como se dice en dibujo. Esas frases son, por alguna razón, que continuaré explicando a continuación, las que ofrecen más dificultad cuando uno, en los talleres de literatura se ve muy claramente. Esta frase ahí, no entiendo cómo se puede mejorar, cómo se puede arreglar, está rara, no sé exactamente en qué, pero está extraña. Bien, pues esas frases son las frases yuxtapuestas, que las utilizamos en nuestra comunicación cotidiana. Alguien le dice a otro, luego hablaremos de eso, en medio de otras frases de saludo y despedida. Y la persona, el saludo y despedida ni lo oye solo lo que está en medio. Algo que tiene que ver también con el lenguaje hipnótico, que es un lenguaje que está emparentadísimo con el lenguaje creativo. Bien, de todo esto es de lo que quiero hablar hoy. Y he empezado por aquí, por la frase yuxtapuesta. Una frase que es en sí misma un mensaje explicativo, muy usado en la ciencia, muy usado en el lenguaje creativo literario y muy usado en el lenguaje hipnótico. Y básica y de manera muy importante, el tipo de frase que genera esa profundidad, esa sensación de sombra detrás del objeto, de que hay algo más, y ese algo más es muy interesante. Pues de eso continuaremos hablando. Hasta luego.